Hola, saludos y bendiciones, apreciados hermanos, apreciados amigos, familia toda. Que la paz del Señor permanezca en su vida y que en este día que la humanidad entera, la gran mayoría, celebra aquel momento tan especial que Dios permitió que sucediera en la ciudad de Belén, aquel nacimiento, aquel hermoso día donde la gloria de Dios, dice su palabra, descendió con poder y llenó todo lo que estaba allí de su gloria. Resplandecieron, resplandecieron los ángeles en aquel lugar. Y dice que ese nacimiento se dio en Belén, en un lugar, si se quiere, no apropiado para el momento o para la ocasión. Nació nuestro Señor Jesús en un establo y María, juntamente con José, dice su palabra en el libro de Lucas capítulo 2, que María envolvió en pañales al niño y lo acostó en un pesebre. Ese pesebre, bien sabemos todo, es aquel lugar donde los animales de ese establo tomaban el alimento o bebían el agua. Ese recipiente fue tomado por José y por María y se le llenó de algunas especies de rama, de paja, y allí acostaron al niño Jesús o a Jesús. Y dice la palabra de Dios que en aquel entonces los ángeles o un ángel se le apareció a los pastores que estaban cerca de aquel lugar, que pastoreaban en las vigilias a sus ovejas. Y dice la palabra de Dios que aquellos ángeles quedaron sorprendidos de lo que estaba sucediendo, lo que estaban viendo y lo que estaban escuchando. Me voy a permitir leer ahora una pequeña porción literal de la palabra de Dios para así dar profundidad al tema de la noche de hoy. Dice así su palabra: que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios a las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos al otro: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se le había dicho. Gloria a Dios por su palabra. Bendito es nuestro Señor Jesús. Amada iglesia, amados hermanos, fíjate que aquí hay 7 cosas interesantes que podemos ver con mucha claridad. Primero, la presencia del gozo que solo da el Señor, porque el gozo lo manifiesta es el Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, que Dios da un fruto, y ese fruto tiene 9 elementos, y los 3 primeros elementos está el amor, el gozo y la paz. Por tanto, ese gozo es innato de nuestro Señor, es quien lo crea y quien lo da a aquellos que realmente buscan de Él
y lo busca en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Dice la palabra de Dios que ese lugar se llenó de gozo. Luego que hubo la manifestación de su Hijo a través de aquel nacimiento del momento. Entonces, en aquel entonces hubo esa gran manifestación. Por tercero, hay también un momento de adoración a nuestro Dios. Existe la alabanza, existe la adoración por medio de los seres celestiales que se presentaron en aquel entonces. Más adelante podemos ver con mucha ternura un encuentro que demuestra la realidad de lo que estaba sucediendo. O sea, esos pastores se dirigieron al lugar y encontraron aquello que se les fue anunciado y corroboraron de que todo era cierto. Esos pastores, al ver todo con detalle, como se le había explicado, se maravillaban o se maravillaron de lo que estaba sucediendo. Y finalmente ellos testificaron sobre eso. Testificaron a la gente, a la multitud, a los que se encontraban por el camino, diciendo, mira, ha nacido el Rey, ha nacido el Cristo, ha nacido aquel aquella promesa que se nos fue dado a nuestros antepasados. Y eso evidentemente produjo en ellos gozo, produjo en ellos alegría, produjo en ellos sobre todo la esperanza que ellos esperaban. Estaba manifestándose aquel avenimiento, aquella promesa que establece el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 15. Aquella promesa que se le dio a la humanidad se estaba manifestando en carne. Y por supuesto la gloria de Dios se manifiesta aún más porque estas personas comenzaron a demostrar a todos de que Dios estaba entre ellos, que Dios se había manifestado ahora humanamente a través de su Hijo. Y hoy Dios quiere que tú lo entiendas desde ese punto de vista, que no pienses que es una fiesta más que se celebra, que no pienses que es una fiesta más que sucede, no, no es una fiesta más, es la gran fiesta, es aquella conmemoración que nosotros en el tiempo hemos traído a memoria y hemos traído a nuestra vivencia. Ahora, muchos critican porque esto no es bíblico, no tiene sustento, porque no es la fecha correcta, porque no es el día. Mira, yo no estoy hablando si es el día y la fecha, yo estoy hablando de lo que sucedió, de aquel acontecer. ¿Cuándo sucedió? Solo Dios lo sabe. ¿En qué momento sucedió? Solo Dios lo sabe. Eso no va a agregar valor, ni lo va a quitar tampoco. Lo que sí va a agregar valor es que tú entiendas desde ya de que hubo alguien que estuvo entre nosotros y ese alguien es Dios manifestado en carne a través de su Hijo Jesús. Y ese Jesús era la promesa y es la promesa de la salvación y de la vida eterna, que es lo que Dios quiere que esta noche, que este día, tú puedas entender que sin Cristo estamos realmente perdidos, que Cristo es la salvación de la humanidad, que Cristo es la esperanza de la humanidad, que sin Cristo no tenemos vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 15 que separado de Él nada podemos hacer. Por tanto, esta noche yo te invito, amado hermano, amada iglesia, amados oyentes, amada familia, busca de Cristo. Recíbelo en tu vida, recíbelo en tu corazón. Tómate este nuevo año que se avecina, tómate de la mano de Él desde ya, desde este momento. Dile, mira Jesús, aquí estoy, te recibo en mi vida, te recibo porque he sabido de que tú llegaste a nuestra humanidad, llegaste a este mundo con un propósito grande. Y ese propósito grande es la esperanza que se nos fue quitada cuando Adán y Eva cometieron aquel error de la desobediencia ante Dios, pero que vino Jesús a redimir la humanidad y ese regalo que Dios dio a través de su Hijo, como dice el libro de Juan en el capítulo 3, versículo 16, que nos amó tanto que Dios dio a su único Hijo, a su primogénito, a su unigénito, lo entregó
para que nosotros creyéramos en Él y pudiéramos gozar de la vida eterna. Y de eso se trata el Evangelio y de eso se trata la relación con Dios, de la vida eterna. Recuerda, amada oyente, Dios es eterno. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 10, que Él colocó en ti y en mí y en toda la humanidad, en nuestro corazón, Él colocó la eternidad. Ahora la decisión es tuya, si querer pasar la eternidad con nuestro Señor Jesús o pasar la eternidad sin Él. Por eso que esta noche te invito a que recapacites y reflexiones y te tomes de la mano de Jesús y camines con Él hacia la eternidad. Felices Navidades, Dios le bendiga en gran manera y que la paz y el amor y el gozo permanezca hoy, mañana y siempre. Hasta luego. Bendiciones.